¿Cómo te va, Mariano? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo andan? Gustazo de estar con ustedes de No, el vuelta. gusto es nuestro. Bueno, ¿fuiste concejal Concejal en San Antonio de Areco, y fui, diputado fui provincial? presidente del bloque en el 2015 y en el 17 diputado provincial, Bien. Y ahora vas hasta el en la 19. lista de diputados nacionales. Sí, sí, la lista de diputados nacionales del Frente de Todos, eh, el sábado, bueno, es- estamos participando en una construcción con compromiso federal que está Gabriel Mariotto también y pudimos incorporar el, el- el proyecto en el marco del Frente de Todos, más que mi nombre solo, sino una idea que venimos trabajando hace mucho, que era la idea de tratar de sostener un debate en el marco del Frente de Todos, en donde podamos definir o por lo menos debatir un rumbo de cara a la continuidad del gobierno del 2023 y si Dios quiere, potenciar el gobierno del 23 al 27. Para eso creíamos y creemos que es importante eh, enfatizar en la necesidad de debatir el rumbo de la Argentina, el rumbo de la provincia, con algunos ejes importantes, fundamentalmente centrados en la soberanía, en el trabajo, en el modelo productivo, en el tratamiento que le vamos a dar a la deuda externa, en la situación de muchas cuestiones que creemos que requieren de definición, fundamentalmente porque creemos que eso va a tener mucho apoyo popular, la definición del rumbo, digo, ¿no? Va a tener mucho apoyo popular y con ese apoyo popular sostener las decisiones va a ser más fácil que en el marco el desconocimiento de ese debate. El Frente de Todos es un ámbito amplio, gracias a Dios, y que tiende a ampliarse, seguramente con matices, con distintas coloraturas, y en el marco de esos matices, bueno, nosotros queríamos expresar el nuestro, de alguna manera vamos a tener la oportunidad de hacerlo, así que muy contentos con eso. A ver, el Frente de Todos comenzó a gobernar a fines del 2019 y al poco tiempo vino la pandemia, que obviamente cambió los planes absolutamente de cualquier gobierno, ¿no? No solamente del Frente de Todos. Para vos, ¿qué se juega en estas elecciones realmente? ¿Cuál es el juego importante que se va a jugar ahora en septiembre y en noviembre? Lo que siempre estuvo en disputa desde el triunfo del Frente de Todos, eh, que recordemos, después de 4 años durísimos de macrismo, el Frente de Todos logró un trabajo de unidad muy costoso, muy trabajoso, que lo debatimos mucho y que trabajamos mucho para construirla, que sabíamos que iba a ser difícil. Y bueno, constituido ese frente y elegida la fórmula Fernández Fernández, se logró un triunfo importante, pero a partir de ese momento lo que se empezó a debatir en la Argentina era cómo gobernar con el establishment, los medios de comunicación y la justicia envalentonados como estaban, ¿no? Claro. Recordemos que se inició un proceso de vinculación fuertísima entre los grandes grupos de medios de comunicación y el sistema judicial, que todavía sigue vigente, que se dio a llamar el Lofer, que llevó a muchos compañeros y compañeras a estar detenidos por su condición de militantes populares, Mm. y eso le generó una fortaleza adicional a la que habían ganado en las urnas el espacio de Cambiemos, y estaban dispuestos a continuar ese proceso con el ejercicio durísimo de ese poder, ¿no? Económico, mediático y judicial. En ese marco, el debate de nuestro gobierno siempre fue consolidarse como un frente político, es decir, pegar el salto de calidad de un frente electoral triunfante en las elecciones a un frente político organizado, sistematizado, con debate interno, con la posibilidad de, como te decía hace un ratito, de debatir el rumbo, hacia dónde íbamos a conducir la Argentina, y en el medio de ese debate también un debate de poder, Claro. porque muchos advertimos que habíamos ganado el gobierno, pero no el poder. Y creo yo, creemos con varios, que ese poder se construye, que no solamente se obtiene cuando tenés
el control del aparato institucional, es decir, cuando tenés el control del Estado, sino que se construye con fortaleza política, con mucha diversidad, con mucha organización, y entre otras cosas, confrontando, o mejor dicho, compartiendo con tu pueblo el rumbo hacia donde querés dirigir, conducir este barco que es la Argentina. Al compartirlo, buscar el apoyo de ese mensaje que tiene que ser claro y que tiene que ser contundente. Me parece que la pandemia lo que hizo fue postergar un poco ese debate necesario, y no pudimos desarrollar el rumbo estratégico que teníamos que imprimirle a nuestro gobierno, digamos así, el mito fundante del gobierno, por decirlo de alguna manera, y nos limitamos a gestionar el caos que generó la pandemia, que yo creo con todo el drama que surgió, con muchísimas cosas muy bien hechas y sosteniendo la realidad de los argentinos, no solo en materia de salud, sino en materia de contención social de la situación y impulso de la economía. Bueno, en el marco de muchas dificultades, pero te repito, sin haber podido desarrollar esa mirada estratégica y esa unidad de concepción, que no se pudo ni siquiera debatir. Y conformamos un gobierno de coalición y cada uno se empezó a hacer cargo de su área, pero no se pudo ni siquiera marcar esa impronta necesaria que tienen todos los gobiernos para que los pueblos te apoyen, te sigan y te fortalezcan las decisiones. Calculá que hemos tenido que tomar algunas decisiones que creíamos necesarias y después volverlas para atrás. Bueno, eso es construcción de poder. Me parece que el gran desafío que viene ahora es este, ¿no? Dotar al campo popular del poder suficiente para realizar las transformaciones. Algunas de las cosas tienen que ver con el escenario en el Congreso y en ese escenario vamos a intentar explicar de la mejor manera posible a la población lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Bueno, más allá de la pérdida de vidas, que es terrible y no tienen ningún tipo de consuelo para los argentinos, se han pedido más de 100.000 vidas. La pandemia también ocasionó una catástrofe terrible que lo estamos viendo. Ayer se informaron, se perdieron 20.000 pymes, cerraron 100.000 puestos de trabajo. Y comienza a hablarse de algo que se va a empezar a hablar ahora, que es la pospandemia, ¿no? Si te toca estar ahí, vas a ser uno de los actores que van a empezar a tratar de diseñar esto que va a ser la pospandemia, cuando realmente esto pase, que yo calculo será dentro de muy poco, hay mucha vacuna, mucha vacunación, bajan los casos, se ve que la vacuna está haciendo efecto, por más que, bueno, en un momento se la quiso denostar, y las vacunas comenzaron a llegar y la gente se empezó a vacunar. Por suerte, también la campaña antivacuna no prosperó, pero te va a tocar a vos, si estás ahí, empezar a diseñar esto de la pospandemia, de cómo se sale de esta catástrofe, ¿no? Que fue, más allá de las vidas humanas, repito, para la Argentina, esto que nos pasó, ¿no? Sí, nos va a tocar a todos. Yo soy convencido de que los debates políticos se dan en el Congreso, se dan en el Estado, pero también se dan en los territorios y se dan en todos lados. A mí, que soy un militante político y que tengo una vocación muy fuerte por trabajar los temas productivos, los temas de trabajo, los temas desarrollados relacionados con el trabajo y con la producción, sin duda quiero participar de esa discusión, y fundamentalmente quiero aportar a lo que creo que es un trabajo necesario de articulación con todos los sectores, con los sectores de la innovación, de la ciencia y la tecnología, por supuesto de la organización de los trabajadores, la organización empresaria, de los pymes. Es decir, no es una medida mágica que resuelve todo o un paquete de medidas que resuelven todo. Es un trabajo muy fino, muy delicado, con mucha vinculación, con mucho diálogo, con mucha articulación con los distintos sectores, que son los verdaderos protagonistas de la vida política, los sectores sociales, económicos, culturales, claro, de la universidad. Tenemos que incorporar a la universidad a este debate y de alguna manera aportar la idea de que la ciencia, la tecnología y el conocimiento formen parte del trabajo que viene, ¿no? Porque no solo la pandemia, sino la época, es una época muy marcada por lo digital, muy marcada por las nuevas tecnologías.
es una época que va a definir nuevas formas de trabajo y por lo tanto nuevos derechos a adquirir por parte de los trabajadores. Hay algunos que plantean que los desafíos del momento, el futuro, las nuevas formas de trabajo, lo que exige son mermar los derechos de los trabajadores. Nosotros planteamos al revés, que a medida que te vas incorporando en nuevas formas de trabajo, seguramente se van a generar nuevas situaciones, nuevas formas de explotación también, si no pensá en los modelos de mensajería o en los modelos de distintos modelos de trabajo de explotación en donde le dicen a las personas que trabajan por su cuenta, pero en realidad les pagan no por un salario, sino por productividad. Bueno, hay muchísimos desafíos, desde lo legislativo, pero también desde lo político, y yo me siento totalmente incorporado por vocación, no porque me abran una puerta o me la dejen de abrir, voy a dejar de hacer política, y ese debate, ese trabajo, más que ese debate, ese trabajo lo quiero hacer siempre, me toque donde me toque. Y bueno, si me toca hacerlo desde el Congreso, que te digo, entre vos y yo, va a ser bastante complicado porque estoy en la lista en el número 24, así que va a ser, salvo que, si Dios permite, tengamos una elección muy potente, y así todo, me parece que es un momento para otros compañeros que acompaño en la lista y estoy contento con eso y seguramente el aporte lo voy a poder hacer igual desde el lugar que me toque. No, bueno, me parece que vos hablas hablas de una palabra fundamental que es trabajo, ¿no? Esto que vos contás es real. También es momento que la Argentina empiece a tratar de salir a pasar a otro sistema que no sea tan asistencialista, ¿no? Porque las millones de personas que hoy viven de un plan social realmente necesitan un trabajo genuino, ¿no? Y yo creo que eso se va a conseguir aplicando las políticas públicas correctas, ¿no? Sí, sí, con muchísima apertura a que la política sea la que conduzca el proceso económico y productivo, sin duda, la política con las herramientas que tiene el Estado, pero siempre entendiendo que tiene que ser de la mano o con el convencimiento, el aporte y la indispensable confluencia que necesitamos con el sector productivo, con los Claro. sectores pymes, con los sectores del trabajo. Repito, la necesaria articulación entre la investigación, el desarrollo, la universidad y las producciones, como siempre hemos hablado, las producciones locales, muy vinculadas con la necesidad de producir alimentos en nuestras zonas, ¿no? En la zona que compartimos, la región que compartimos con Giles. Bueno, todo eso requiere de un trabajo muy fino. Yo recuerdo en un momento del último gobierno de Cristina, en donde Cristina nos convocó a los militantes y a los funcionarios a lo que ella llamó la sintonía fina, ¿no? No son grandes medidas que desarrollan grandes cambios por el solo hecho de la aplicación de la medida, sino muchísimo trabajo de interactuación entre la actividad privada y la actividad pública, con el Estado y con la política conduciendo el proceso, por supuesto, porque hay rispideces y en el mundo de lo privado no todo es armonía y el No, Estado claro. tiene que terciar ahí, pero siempre pensando en la generación de empleo, en esto que vos decías, de que de a poco vayamos incorporando toda esa cantidad de gente que hoy tiene que ser apoyada, y bienvenido sea Claro. que pueda ser apoyada por programas de gobierno para tener niveles mínimos de dignidad, ir incorporándolos a la gran dignidad que es conseguir un trabajo y no estar en situación de poder perderlo. Vos Exacto. vivís en una ciudad como San Andrés de Giles, sabés perfectamente lo que es una familia que, aún teniendo trabajo, tiene incertidumbre si lo va a poder conservar o no, y mucho menos aquel que no lo tiene. Entonces, nosotros tenemos que ir garantizando la formalidad en el trabajo, no tenemos que hablar o aspirar solamente a la contención. Y a poco tenemos que salir, esto es una situación de aspiración que todos tenemos, ¿no? Aspirar a crecer, a mejorar, a incorporar mayor nivel de vida en cada una de nuestras familias. Bueno, esto es lo que aspira a todos los argentinos. No podemos contentarnos con la mediocridad de decir tenemos contenido la pobreza con apoyatura social, sino que todo lo contrario, tenemos que permitir que esa dignidad se transforme en una verdadera fuerza creativa
y estoy seguro que los argentinos de esa manera vamos a crecer como nación, ¿no? Ya lo creo. Mariano, te agradecemos estos minutos, te felicitamos por tu precandidatura y bueno, estaremos hablando seguramente más adelante. Y nada, gracias por estar cada vez que te convocamos. A total disposición, un gusto siempre hablar con ustedes. Te Y mandamos saludos un a los abrazo. vecinos de Gracias. Gil. Ahí está, ahí estaba. Mariano Pinedo.